que marca hechos fatales, ¿no? Hasta hace poco, incluso nosotros y hace pocos días estamos asumiendo incluso la muerte de un periodista por atribuyendo un infarto agudo de miocardio. Entonces, eso es lo que nos trae aquí. Es un síndrome coronario agudo, que ya también tenemos de conocimiento, y se produce en la mayoría de los casos, por rotura de una placa de ateroma que produce trombosis local. Aquí hay dos términos bien importantes porque tenemos un síndrome coronario agudo y un síndrome coronario crónico. El día de hoy es el manejo del infarto agudo de miocardio, la mesa redonda. Sin embargo, para que se den estas diferencias de patología, sea crónico o agudo, tiene que haber un componente que es trombosis aguda. O sea, tiene que haber una trombosis en un vaso, en un local, lo que lo diferencia de un síndrome coronario crónico. Este trombo puede ocasionar dos problemas en la arteria, ya sea una disminución, que estaríamos frente a un infarto como ST no elevado, o la oclusión total de la circulación coronaria, del flujo coronario, y estaríamos frente a un IMA-ST elevado. Entonces, pero existen otras causas, no solamente que haya una placa de ateroma con una trombosis. Puede haber infartos sin placa. Entonces, ahí constituimos cuando hay aumento de la demanda miocárdica, cuando hay una disminución del aporte de oxígeno al miocardio o causas no cardiológicas. Entonces, tenemos como causas no cardiológicas, por ejemplo, la cardiopatía de estrés, que también está comprendida en un síndrome, o la disminución, otras causas que no son frecuentes. Pero el día de hoy, que nos vamos a ver el infarto y quizás vamos a evocar, más a tocar el tema de un IMA-ST no elevado, el manejo ante un IMA-ST elevado. Entonces, podrían haber otras causas, no es la mesa por el tiempo que nos da. Y nos vamos ya, que también es de conocimiento, pero lo tenemos que señalar. El diagnóstico se hace con tres criterios, básicamente: una buena historia clínica, los marcadores cardíacos y el electrocardiograma. Entonces, la historia clínica está categorizada ahora como dolor torácico en un comienzo. Su paciente llega a emergencia como dolor torácico. Ya no estamos catalogando si es angina inestable, estable o es una angina típica, atípica. Simplemente como dolor torácico. Este dolor, como cualquiera en la historia clínica, usted tiene que tener todos los factores o las características de dolor. Y a su vez, debería usted buscar en su paciente los factores de riesgo cardiovasculares que pueden tener, desde genética, patrón genético, familiares que tengan infartos y todos los demás, tabaco, dislipidemia, que podrían encerrar para ir avanzando en los diagnósticos, luego plantearlo como síndrome coronario agudo y finalmente ya colocando las enfermedades que podríamos tener como infarto. Luego de esto, nosotros es fácil diferenciar entonces dentro de este síndrome coronario agudo. Hacemos la buena historia clínica con los factores de riesgo, englobamos al paciente y lo englobamos dentro de un SICA. De este englobamiento de tres patologías, luego nos vamos con infarto. Si es ST elevado, usted hace su diagnóstico muy rápido y muy temprano porque el EKG usted lo debe tomar en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos usted ya tiene el diagnóstico de un infarto ST elevado porque usted no espera más, no espera tener la confirmación de las troponinas para poder hacer el manejo correspondiente, que es el tema que hoy vamos a ver. Si finalmente no le expresa nada, un electrocardiograma está normal, que puede darse hasta en un 40% de los casos, usted está ya recién pidiendo las enzimas, que son, ese es el otro criterio. O sea, tenemos historia clínica, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas, básicamente la mioglobina, CPKMB y troponina. Deberíamos pedirlo en un tiempo de 3 horas que el paciente tenemos, incluso hasta media hora, ni bien llega el paciente. La primera expresión de esta enzima va a ser la mioglobina, que 30 minutos hasta 3 horas se mantiene y tiene que hacer curva. Cuando nosotros decimos que tiene que hacer curva, que debe de aumentar, o sea, debe tener un ascenso por lo menos en 20% al basal, o sea, va ascendiendo. Finalmente, luego, si el paciente llega más de 3 horas o 4 horas de dolor, mioglobina ya usted no va a tener, lo va a tener normal, quizás, y CPKMB y troponina van en ascenso. Entonces, esa es la curva que nosotros, porque hay muchas patologías que también podrían elevar las enzimas. Sin embargo, aquí el requerimiento es que tenga que tener
la curva enzimática. Entonces, con esos tres usted ya tiene. Si el EKG es anodino, no se expresa nada, usted pide las enzimas. Si las enzimas hacen su curva, usted frente ya está diagnosticando un infarto ST no elevado. Y si no te expresa nada el EKG y las enzimas no te hacen curva, estás frente a una angina inestable. ¿Ok? Entonces, el infarto, las características del dolor ya nosotros conocemos, simplemente aquí hacer un poco de énfasis, es un dolor que debemos de tener, debemos estar muy alertados, sobre todo en los factores desencadenantes. Como factores desencadenantes debemos de alertarnos si estamos frente a estresor físico, o sea, paciente que de repente después de un partido de fútbol, después de haber tenido una actividad física muy intensa, presenta este dolor. O estrés emocional. Esos son factores que nos pueden un poco orientar a que estamos frente a un paciente que está presentando un infarto. Y la otra característica es que debemos también nosotros decir si este dolor dura más de 20 minutos, más de 30 minutos y que no cede con los nitratos. O sea que no damos de repente isorbide, sabemos el manejo y el dolor no cede. Bastante nos va a orientar que estamos frente a un paciente que está cursando con un síndrome coronario agudo. Sin embargo, también debemos, porque ustedes ya saben todas las características, y vamos a alertarnos. Usted nos dijo dolor, EKG y enzimas, pero muchos pacientes la característica de dolor no la tienen. Entonces, buscamos los equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos, nosotros debemos de pensar, ya, no tiene dolor, el paciente no viene dolor, ¿en qué tipo de paciente se da esto? Todos los pacientes que tienen factores de riesgo, sí, los fumadores, la genética, sí, pero no trae dolor. ¿Quiénes no te pueden traer dolor? Son los pacientes octogenarios, los de tercera edad, las pacientes mujeres y pacientes diabéticos. Ellos no te traen la característica más típica, que es dolor. No tiene dolor. El paciente no viene por dolor, pero sin embargo, ¿qué te trae? Los equivalentes anginosos. ¿Y cuáles son los equivalentes anginosos? Paciente que te presenta síncope, o sea, paciente de un momento al otro se presentó un síncope, que es la pérdida súbita de la conciencia, no más de 3 a 20 segundos, y la recuperación es inmediata. En este paciente, usted tiene la obligación de estar, y si es mayor, tiene 80 años y es mujer, tiene usted que pensar que estamos frente a un paciente que podría estar haciendo infarto. Muy bien, ¿qué otra característica de repente el paciente tampoco tiene dolor y te trae? Disnea súbita. O sea, es un paciente que amanece y le falta aire. O sea, tiene una disnea súbita. No trae dolor, viene en la emergencia, lo traen porque presenta disnea, le falta aire. Podemos pensar en que estamos frente a un paciente que está cursando con un infarto. Y otros equivalentes anginosos, aquellos pacientes que presentan un dolor no, en la garganta, no lo saben definir si es un disconfort en el cuello, o aquellos que presentan náuseas o vómitos, expresiones neurovegetativas. Entonces, en esos pacientes, sobre todo si son mayores, si son diabéticos y mujeres, no te traen dolor, pero te pueden traer el equivalente anginoso. Muy bien. Entonces, el EKG solamente es decir que con el EKG usted tiene el diagnóstico de un infarto ST elevado y no debe demorarse en tomarlo en menos de 10 minutos, tal cual la guía lo dice. O sea, tu EKG debe estar en 10 minutos. Tu paciente vino y tú estás haciendo la historia, simultáneamente tendrías que estar ya tomando el EKG porque si no, y ya tienes el diagnóstico si te sale un electrocardiograma con elevado. Y ya en la práctica ustedes pueden ver de qué cara y qué arteria se puede estar afectando. Sin embargo, también debemos de conocer y con eso nosotros ya tenemos la pauta del manejo. El manejo es común de la doble antiagregación de las anticoagulantes porque va a la fisiopatología que ha causado el trombo. En una trombosis aguda tenemos plaquetas, glóbulos rojos, fibrina y la respuesta inflamatoria. Entonces, la placa estuvo, el ateroma está, pero se rompe el endotelio, hay una ruptura y provoca toda esta trombosis.
Y entonces si te eleva el ST elevado, tú tienes que manejar, ¿están igual? Sí, vamos, para angina inestable, también colocamos doble antiagregación, colocamos también anticoagulantes y la diferencia está, cuando es un ST elevado, nosotros tenemos que abrir la arteria porque está ocluida y el tiempo es músculo. Entonces tenemos que lisar la fibrina, porque también hay fibrina en esta trombosis. Entonces, en este paciente podemos abrir la arteria por dos vías, ya sea mecánica o por fármacos. Entonces, siempre se ha mostrado también qué es mejor, si es los fármacos o es la mecánica. Cuando me refiero a mecánica es por stent, que es la vía percutánea, o bypass aortocoronario. Entonces, cuando es mecánica tenemos el intervencionismo percutáneo, donde se hace un cateterismo y se coloca el stent por vía percutánea, o un CABG, que es el puente aortocoronario, que son las vías mecánicas. Y si tenemos una sala de hemodinamia disponible, vamos a ver luego los tiempos, se va a parametrar el manejo de esa manera. Entonces, eso nosotros ya estamos viendo el EKG y también tenemos que saber que más o menos un 40% de los pacientes no muestran cambios en el EKG, así esté ocluida la arteria en las primeras horas. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Bien, entonces si no tenemos preguntas, voy a pasar un video que es el manejo del infarto, cómo se hace y que también está consensado para los que hacemos el diario, ¿no? De manejo de infarto y que debe ser incluso de manejo de estudiantes de medicina porque incluso está como ACLC, como capacitaciones de pacientes que debemos de manejar frente a las emergencias coronarias agudas. ¿Se ve bien el video y se escucha? Sí. Ok. Leticia. ¿Qué tal, Jack? Buen lunes. Cuando hayas terminado, necesito que limpies esa zona. Va a llegar mucho material promocional y tenemos que colocarlo en algún sitio. Perfecto. Mm, ¿Estás bien, Jack? sí, estoy bien. Creo que es esa enfermedad que está rondando. Bien. El síndrome coronario agudo, o SCA, puede ocurrir súbitamente en hombres y mujeres tras años de formación de placas y aterosclerosis coronaria sintomática. La formación de placas en las arterias coronarias puede causar síndromes graves con diversos grados de obstrucción de la arteria coronaria, como el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, o SCA-SEST, o el infarto de miocardio con elevación del ST o IMEST. Por lo general, el IMST es más grave y aparece tras la ruptura de una placa o una erosión, que provoca la formación de un trombo en forma aguda que obstruye completa o parcialmente una arteria coronaria. Estos síndromes pueden manifestarse como paro cardíaco súbito y producir la muerte. Se estima que la mitad de muertes por estos síndromes se producen fuera del hospital, por lo que el reconocimiento temprano y la respuesta rápida son esenciales. Los pacientes con SCA tienen mejor evolución en comunidades con programas de educación, con acceso público a la desfibrilación y sistemas de atención del IMST. Vea cómo los servicios de emergencias médicas y el personal hospitalario aplican la cadena de supervivencia del IMST como sistema de atención que reconoce y trata rápidamente las causas del SCA. ¿Qué ocurre? Creo que es un ataque cardíaco. Llamaré al número de emergencias. Trae el DEA y el kit de primeros auxilios. Sistema de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Creo que mi jefe está sufriendo un ataque cardíaco. Su dirección es Avenida Comercio 459. Sí. ¿Dónde está el paciente?
Aquí mismo. Se mareó y lo sentamos en el suelo del pasillo. Le duele el pecho y el brazo izquierdo. ¿Está despierto? ¿Puede hablar con él? Sí, está despierto y habla. Voy a mandar personal paramédico hacia allá. Siga hablando conmigo. No cuelgue. Tengo que hacerle más preguntas. Bien. En el primer paso del algoritmo de SCA, el paciente, testigos presenciales y el personal médico reconocen los signos de alarma de isquemia cardíaca. Todos recibimos entrenamiento básico en primeros auxilios y RCP hace 6 meses. Y cuando escuché que Jack decía que le dolía el pecho y el brazo izquierdo, recordé que esos síntomas pueden ser graves. El sistema usa protocolos de prioridad de envío que ayudan a identificar el problema y a determinar el tipo de respuesta. Por lo que se describía correspondía al protocolo del SCA que requiere una respuesta de alta prioridad del SEM. Mientras llega el SEM, los despachadores pueden pedir al paciente que mastique de 160 a 325 miligramos de aspirina sin recubrimiento entérico, según los protocolos médicos aprobados y solo si el paciente no es alérgico a la aspirina o no ha sufrido sangrado gastrointestinal. Los paramédicos van en camino. No cuelgue hasta que lleguen. ¿Tiene un kit de primeros auxilios? Sí, y también un DEA. Bien. ¿El paciente sigue consciente? Sí. Bien. Entonces no necesitan usar el DEA por ahora. Pregúntele si es alérgico a la aspirina o ha sufrido hemorragia en el estómago. Jack, ¿eres alérgico a la aspirina? No. ¿Has sufrido hemorragia reciente en el estómago? No, creo que no. No a ambas preguntas. Si hay aspirinas en el kit de primeros auxilios, pídale que mastique de 2 a 4 aspirinas infantiles o una de adultos mientras llegan los paramédicos. Así llegamos al siguiente paso del algoritmo del SCA: evaluación, cuidado y preparación del hospital. ¿Qué pasó? Lleva 10 minutos con dolor de pecho y el despachador de emergencias dijo que masticara una aspirina para adulto. Señor, ¿cómo se siente? No muy bien. El pecho. Es como si alguien me oprimiera. Bien, vamos a ayudarlo a calmar ese dolor. Realizaré un ECG de 12 derivaciones. Toma la presión arterial y monitoriza la oximetría. Cuando llegamos a la escena, el reloj no se detiene. Debo examinarlo. Pero si no necesita reanimación inmediata, la prioridad es realizar un ECG de 12 derivaciones. Tratar los síntomas e iniciar el transporte cuanto antes. El tiempo apremia. Cuanto más tardemos en llegar al hospital, peor será la evolución del paciente. De hecho, la mitad de las muertes por SCA ocurren antes de llegar al hospital. Sigo el algoritmo de SCA para que esto no ocurra. Administra oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno del paciente es inferior al 90%. Y aspirina si no ha tomado ya y no hay contraindicaciones. Es vital que los profesionales de la salud extrahospitalarios realicen un ESG de 12 derivaciones. Parece un IMSG. El ESG temprano ayuda a clasificar a los pacientes con SCA en 2 grupos antes de llegar al hospital en función de la desviación del segmento ST. Es recomendable llevar a los pacientes con elevación del segmento ST a un hospital que realice ICP primaria. El ESG inicial acelera el diagnóstico del paciente y reduce el tiempo para reperfusión. Reconocer la elevación del segmento ST en un ECG de 12 derivaciones requiere práctica y entrenamiento, porque los umbrales varían según la edad y el sexo del paciente. Si se sospecha un IMST, el SEM debe avisar al hospital o transmitir el ESG para su interpretación. Él tenía síntomas persistentes de isquemia y administramos una dosis de nitroglicerina cada 3 a 5 minutos con un total de 2 dosis. 3 es el máximo. Entre cada dosis controlamos la presión arterial. Antes de administrar nitratos, compruebe si hay contraindicaciones como bradicardia grave, taquicardia o hipotensión. Confirme también que el paciente no haya tomado inhibidores de la fosfodiesterasa para la disfunción eréctil entre las últimas 24 a 48 horas. Los pacientes con IMST de pared inferior en el ESG de 12 derivaciones pueden tener compromiso del ventrículo derecho. Confírmelo con un ESG de 12 derivaciones del lado derecho. En el infarto del ventrículo derecho están contraindicados los nitratos en todas sus formas. Clínicamente se puede sospechar en pacientes con hipotensión, pulmones limpios e ingurgitación yugular. Si se administra nitroglicerina pero no se alivia el dolor, los profesionales de la salud pueden dar analgésicos como morfina mientras monitorizan la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En pacientes con angina inestable, use la morfina con precaución. Centro médico, aquí rescate 1. Tenemos un hombre de 46 años con alerta de IMST, dolor de pecho desde hace media hora.
Signos vitales PA 104/78 con frecuencia cardíaca de 96 y oximetría de pulso del 95%. Se administró 325 miligramos de aspirina y 2 dosis de nitroglicerina en aerosol, pero el dolor continúa. El SG de 12 derivaciones muestra elevación del segmento ST de 3 a 4 milímetros en las derivaciones V1 a V4. Llegaremos en unos 10 minutos. Rescate 1. Recibimos el SG de 12 derivaciones y el informe inicial. Activaremos el sistema de alerta cardíaca y contactaremos al cardiólogo y equipo de cateterismo cardíaco. Nos vemos en unos minutos. En marcha. Tener esa información por adelantado ayuda a acelerar el tratamiento y a tener el laboratorio de cateterismo listo para cuando llega el paciente al servicio de urgencias hospitalarias. La American Heart Association recomienda que el personal del CEN transporte sin demora a los pacientes con IMST al centro más cercano que realice reperfusión sin retrasos. Hola, soy el doctor Taylor. Vamos a cuidar de usted. Desde que hablamos, el dolor bajó de 10 a 2. En cuanto al resto, está estable. Asignémosle una cama. Los estudios muestran que las evaluaciones en el servicio de urgencias requieren el 33% del tiempo total desde el inicio de los síntomas al tratamiento. Hay que estar listos para evitar retrasos cuando llegue el personal médico. Tras ver el SG de 12 derivaciones que enviaron, activé el equipo de ICP y avisé al cardiólogo. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias, vamos al siguiente paso del algoritmo de SCA. Los objetivos de repercusión para pacientes con IMST incluyen ICP en los primeros 120 minutos de contacto médico o fibrinolisis en los 30 minutos de llegar al servicio de urgencias. El tratamiento depende del paciente y del centro. En los primeros 10 minutos tras la llegada, se realiza en el servicio de urgencias hospitalario una evaluación inmediata del paciente que incluye los signos vitales, una breve historia clínica dirigida, lista de comprobación para uso de fibrinolíticos y análisis de sangre. Si el SG temprano no muestra signos de elevación del segmento ST, repita el SG en el servicio de urgencias hospitalario y realice una radiografía de tórax en los primeros 30 minutos tras la llegada. Tome el panel para IMST, active al equipo y lo llevaré al laboratorio de cateterismo en cuanto el equipo esté listo. El tratamiento adyuvante incluye la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, bivalirudina, inhibidores de P2 y 12, nitroglicerina IV, betabloqueantes e inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Hola, soy el doctor Taylor. ¿Cómo está? ¿Ha sufrido un ataque cardíaco? Me temo que sí, pero los signos vitales están mejorando y le hemos trasladado al laboratorio de cateterismo para explorar el corazón y las arterias y tratarle. El doctor Abrams es un gran cardiólogo y ayudará en los siguientes pasos. Se queda en buenas manos, ¿bien? Gracias. El paciente presentaba una elevación del segmento ST de 3 a 4 milímetros en las derivaciones V1 al V4, lo que indica que la arteria DA está obstruida. Mi primer objetivo es abrir la arteria de inmediato con ICP y restaurar el flujo sanguíneo normal. El último eslabón de la cadena de supervivencia del IMST es el tratamiento. La estrategia de reperfusión para pacientes con IMST es ICP, cuando los pacientes tienen un periodo de 120 minutos desde el primer contacto médico o 90 desde la llegada al servicio de urgencias hasta el inflado del balón en el laboratorio de cateterismo. Hola, señor Brennan. Soy su cardiólogo, el doctor Abrams. ¿Cómo se encuentra? No muy bien. Espero que mejore pronto. Quería decirle lo que ocurre. He revisado su SG y parece que tiene una obstrucción en una de las arterias de su corazón. Ahora, para abrirla, realizaremos una ICP para restablecer el flujo sanguíneo al corazón. Básicamente, introducimos un catéter en la arteria obstruida. Inflamos un balón para desobstruir la zona afectada y colocamos un stent para mantener la arteria abierta. Cuanto antes lo hagamos, menos será el daño que sufra el corazón. ¿De acuerdo? Bien. Comprendo. Estoy listo. Bien. Veremos qué podemos hacer para que mejore. Muy bien. En la ICP se abre la arteria bloqueada con un pequeño globo y se introduce un stent o resorte metálico para mantener el flujo sanguíneo al corazón. Al decidir entre esta estrategia de reperfusión y el tratamiento fibrinolítico, el personal del hospital debe tener en cuenta diversos factores. Los estudios demuestran que el retraso del tratamiento aumenta la mortalidad en ambos grupos, con independencia de la estrategia de reperfusión, pero era más pronunciado entre los pacientes a los que se les administró drogas fibrinolíticas. En estos casos, cuanto más tiempo pase, más músculo se pierde.
Cuanto mejor se coordinen los CEM y centros médicos y más rápido administren el tratamiento, más músculo cardíaco y pacientes podrán salvarse. El paciente evolucionó muy bien, pero no hubiera sido así si no se hubiera seguido cada eslabón de la cadena. Todas las piezas encajan a la perfección, y todo comenzó con una llamada de un compañero de trabajo. El operador telefónico administró aspirina antes de nuestra llegada. Llegamos a tiempo, identificamos el IMST y le trasladamos rápidamente al hospital, donde estaban preparados para la ICP. Gracias a eso, hoy ha vuelto a trabajar. ¿Alguna pregunta? Sí. En el caso de que no se tenga aspirina, hay antiagregantes, otros como clopidogrel, no sé. Sí, Plasugrel, que es un poquito más difícil de encontrar, quizás ticagrelol, en caso de que no tengas aspirina. Si no tienes aspirina y estás en un lugar muy apartado, tendríamos que trasladar al paciente, porque a veces sí, cuando tenemos el paciente o nos encontramos haciendo serums, en realidad no se tiene ni aspirina, y menos los medicamentos que le estamos citando, como el clopidogrel, ticagrelol, prasugrel. Entonces, eso básicamente. Pero si usted tiene heparina, que generalmente sí hay, ¿no? Heparina en algunos podríamos nosotros dar. Y si no tenemos nada, tiempo es oro, hay que trasladar al paciente. En este caso, en el video, claro, es un video más académico, tiene aspirina, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, lo que pasa es que tenemos muchas normas que no son cumplidas. Ustedes, si nosotros abrimos, por ejemplo, cualquier centro comercial, una bodega, lo que sea, te exigen un botiquín básico. O sea, igual el botiquín debe estar en los buses, ¿no? En los ómnibus, el botiquín. Entonces, si nosotros estamos en un centro de salud, debemos de cumplir por lo menos con medicamentos muy básicos. Y dentro del botiquín básico está contar con aspirinas o algo para el dolor, cosas muy básicas, ¿no? Entonces, pero si no tenemos nada, tendríamos que nosotros estar solamente trasladando al paciente y llamando a una ambulancia si que estuviéramos, porque también no va la ambulancia solamente a traer al paciente. La ambulancia debe ser en el contexto de esto, ¿no? Como ustedes ven, se llama al teléfono, por el teléfono le ayuda a manejar al paciente, ¿no? A la compañera del trabajo que tiene, le dice qué debe de poner, le pregunta primero cómo está con el dolor y hay bastante sospecha. Felizmente allá son capacitados, todos son capacitados en este manejo de paros, en paro, ¿no? Para pacientes de RCP básico. Esto es un ACLS básico, dentro del manejo para cualquier persona, ¿no? No necesariamente, incluso médicos deben manejar un RCP básico. Y dentro del manejo de RCP básico está este video que le estamos pasando de Norteamérica. Entonces, cualquier persona, sea un ingeniero, sea un profesor, sea un bombero, usted cuando hace una capacitación aquí mismo en Perú, si usted va a la capacitación de manejo de paciente en ACLS básicos o RCP básico, que lo tiene, hay 2 programas acá de training. Una es por la Marina, que está justamente por el AJA del video que le estamos pasando. Entonces ustedes van al Hospital Naval y les capacitan en 24, 48 horas, un viernes, sábado y domingo. Entonces, esta es una capacitación básica. Entonces, la compañera de trabajo que ya había recibido esta capacitación y lo dice, ¿no? Hemos recibido una capacitación de primeros auxilios, está dentro del manejo de primeros auxilios. Entonces, es lo que contar con tus botiquines básicos, cosas muy básicas, pero que en un momento muy crítico están dándonos, en realidad estamos salvando los músculos del paciente, ¿no? ¿Qué tanto de porcentaje se va a comprometer?
el corazón del paciente. No sé si hay otra pregunta para continuar. ¿Qué más les llamó la atención del video? Bien, vamos ahora sobre este video que más o menos es para poder un poquito detener un caso, que es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Ese paciente que llega en el video con un dolor muy típico, que incluso la mano se lleva al pecho en puño, no señalando con un dedo. Generalmente cuando señala un dedo casi no es, pero si se lleva así como dando la expresión de lo que le está pasando al corazón, cerrando el puño es porque le está oprimiendo, es un dolor muy típico como el video. Entonces, de esto ya el paciente incluso tiene un poco de trastornos sensorios, se sienta un poco de mareos, que es lo que puede tener, y el dolor es bastante intenso. Acude la llamada y llega una ambulancia de nivel 3 que tiene todo equipado, incluido el electrocardiograma, ¿no? Y le toman un ECG, un electrocardiograma de 12 derivaciones. En ese instante ya tiene el diagnóstico. En el video, en el diagnóstico, es un IMA-ST elevado. Con el diagnóstico ya usted empieza el manejo, que es lo que nos trae el día de hoy. Entonces, el manejo, cuanto más antes, el traslado es inmediato y el traslado que nosotros debemos demorar es los límites de tiempo, como la guía que les estoy presentando ahorita, están aquí. 2 horas, 12 horas y 24 horas. El 2 horas que nosotros nos debemos de tener en cuenta. Si nosotros tenemos un paciente que en este momento está haciendo un infarto, usted, un ST elevado, ya hizo su diagnóstico, se tiene que ver si usted va a llegar a una sala de hemodinamia, usted va a llegar con su paciente a una sala de hemodinamia en 2 horas. Usted, o sea, antes de manejar, empieza a decir, yo tengo que trasladar a este paciente y voy a llegar a una sala de hemodinamia en 2 horas, en menos de 2 horas. Si no llego en menos de 2 horas, usted tiene la otra alternativa, que no es el ICP, que no es el stent, no es el cateterismo, sino tiene la alternativa de la trombolisis, de reperfusión por fármacos. ¿Ok? Porque tiempo es oro y tiempo es músculo. Entonces, aquí nos señala las 2 horas. Si usted, o sea, si se mueve en 2 horas, y en menos de 2 horas llega a una sala de hemodinamia, no llegas a tópico, no llegas a UTS, el paciente, como en el video, llega directamente a la sala de hemodinamia. Entonces, si no, usted no la tiene, o sea, va a demorar mucho. Entonces, demora, por ejemplo, vamos a suponer que estás en el sur, en el mismo, hacemos la práctica, María Auxiliadora, y entonces es un paciente que tiene seguro, es salud, está en las cadenas, está el fluxograma, está armado en la red de salud si tiene para infarto. Bueno, llegó al hospital, pero un paciente que tiene seguro en salud. Se traslada inmediatamente al INCOR o al Revalete. Si se demora más de 2 horas, no lo traslade porque lo tiene la otra alternativa de abrir la arteria con fármacos. Entonces, pero si en menos de 2 horas usted trasládelo. Entonces, primero con fármacos. Nosotros para fármacos tenemos un tiempo, ¿no? Si es idealmente, usted dice, ya me demoro más de 2 horas. Tenemos que hacer el manejo con fármacos. El fármaco es el Alteplase que nosotros tenemos y en el mejor de los tiempos, cuanto antes mejor. Si está en 20 minutos de contacto médico, usted le tiene que administrar sin pensarlo, ¿no? Porque estás dentro del tiempo. Pero si tu paciente llega más de 12 horas, con más de 12 horas de dolor, usted ya no tiene alternativas de quizás de salvar algún miocito viable, porque ya la necrosis se ha establecido en el corazón del paciente. Entonces tenemos como récord de tiempo en 20 minutos de dolor de paciente, contacto médico, y el mayor tiempo 12 horas. Eso es lo que nos da para abrir la arteria, ya sea mecánicamente por ICP o con fármacos. Si me demoro más de 2 horas en llegar a una sala de hemodinamia, yo cargo la ampolla de Alteplase.
y abro con liso el trombo. Eso es lo que nos dice aquí, las 12:24 horas. 12 horas está marcando ahora, ¿no? Para lisis para países latinos como el nuestro. Para Europa son 6 horas para que usted use el fármaco. Después de 6 horas ya no use el fármaco, ya no lo lise, ¿no? Entonces esa es una. En eso es para el manejo quizás ya de abrir de arteria, pero tenemos los tratamientos coadyuvantes, ¿no? La aspirina y todo eso que debemos de hacer desde un comienzo. ¿Cuál es eso? La meta. Primero, hay dolor. El paciente está con dolor. Tenemos que aliviar inmediatamente ese dolor, o sea, alivio inmediato de la isquemia, que es lo que está ocasionando el dolor. Y la otra es la prevención de eventos adversos como la muerte del infarto o reinfarto. O sea, tenemos dos metas en el manejo, en el tratamiento del paciente. Primero, es alivio inmediato de la isquemia. Si eso significa reperfundir, asegurar el flujo coronario, se hace por lo que vamos a ir desarrollando. Y la otra, como meta, es la prevención de los eventos adversos, que generalmente es que se vuelva el paciente a presentar un reinfarto o ya tener un paciente que vamos a tener los desenlaces fatales como la muerte. Entonces tenemos aquí terapia antitrombótica, terapia antiplaquetaria, terapia antiisquémica. Antitrombótica, trombos, damos anticoagulantes. Y plaquetas, damos, porque ahí en el trombo hay glóbulos rojos, damos antitrombos, antiplaquetarios, aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol. Y la terapia antiisquémica de alivios, que son los beta bloqueadores, y la evaluación de riesgo continuo y los usos de procedimientos invasivos. Paralelo a esto, siempre el paciente debe estar con los cuidados generales. Dentro del tratamiento antiisquémico de dolor y alivio están los nitratos. Entonces, que se alivia generalmente, se le administra, y para calmar el dolor, el sulfato de morfina, que también se coloca en el video, ¿no? Como sulfato de morfina, y que nosotros, como para el dolor, que sí debemos de tener en cuenta en qué casos nosotros no podemos usar este analgésico de nivel central como morfina. No sé si ustedes prestaron atención al video, lo dijo. ¿En qué casos nosotros no podríamos utilizar morfina? Hola. ¿Aló? Si alguien, ¿por qué no morfina no podríamos dar? Entonces, la morfina es un medicamento analgésico de nivel central. No solamente tenemos morfina, sino que morfina se usa y también tenemos una mnemotecnia para el manejo del infarto, que es la famosa MONA, ¿no? M viene de morfina, O de oxígeno, N de nitratos y A de antiagregantes o de aspirina. Entonces, la morfina sí va bien, pero no nos va muy bien en los pacientes que están haciendo infarto del ventrículo derecho. Entonces, no usamos morfina, porque la morfina un poco que disminuye la precarga, y como el ventrículo derecho se encarga de la precarga, agrava un poco más esta situación. Indudablemente, para cualquier fármaco, de estos fármacos analgésicos, te bajan la presión, hay que vigilar presión, ¿no? El monitoreo es de las funciones vitales, como el nombre lo dice, ¿no? Entonces, incluso también aquí nos están señalando nitratos, y que también en el video nos dicen, tenga cuidado en el uso de los nitratos, sobre todo vigile si hay taquicardia, si hay bradicardia y si hay hipotensión. Si hay taquicardia, bradicardia e hipotensión, así nos digan si administra isorbide sublingual, que a veces administramos, o nitroglicerina endovenosa, tenemos que quizás frenar, porque vas a hipotensar más al paciente, y si ya no está en choque cardiogénico, lo llevamos a shock cardiogénico. Y también nos hacen una salvedad, dicen, no usen nitrato a aquellos pacientes que hayan usado inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafilo, Viagra, que también los pacientes se infartan por sobredosis o simplemente consumo de sildenafilo.
Entonces, ¿por qué? Porque hipotensa. El sildenafilo hipotensa, el nitrato también, y son vasodilatadores. El mecanismo de los nitratos es vasodilatar la arteria coronaria y hacer circular, si es que hay un poco, y rescatamos eso. Y así aliviamos también la isquemia. Entonces, dentro de la terapia antiplaquetaria tenemos aspirina, ya dijimos la dosis de carga, siempre decimos dosis de carga, 300 miligramos de aspirina, doble antiagregación plaquetaria, doble. Uno, bloqueamos la vía del tromboxano y la otra, bloqueamos los receptores de P2Y2 de la agregación plaquetaria con, puede ser clopidogrel, ticagrelol, prasugrel. Entonces, podemos y damos, si es el común que nosotros tenemos, el más al alcance, quizás es clopidogrel, que damos 300 miligramos también. Vienen tabletas de 75 miligramos. Y la otra es la terapia antitrombótica. La terapia antitrombótica damos con anticoagulantes. En este caso usamos enoxaparina. La dosis de enoxaparina es 1 miligramo por kilo de peso para pacientes menos de 75 años. Y si son más de 75 años, disminuimos la dosis a 0.75 miligramos por kilo de peso subcutáneo. Entonces, hacemos una dosis de carga también, un poco administramos más cuando el paciente va a ser lisado, cuando vamos a abrir la arteria por fármacos, cuando va a ser trombólisis. Otros cuidados, lo que les decía, ¿no? Los cuidados generales de la morfina, que ya hemos citado, la M de morfina, el oxígeno. El oxígeno solamente está indicado, según los niveles de evidencia últimos, si el paciente te empieza a presentar saturación menor del 94%. Si no presenta 94%, no le administre oxígeno por los radicales libres que también presentan estos pacientes y se agrava un poco más la situación. La nitroglicerina, algunas, y la aspirina. Entonces, ¿qué más los cuidados? Bueno, paralelo a eso, ya nosotros podemos estar, el paciente, que estar en reposo, mientras tenga el dolor isquémico, un buen acceso venoso, debemos de estar accesando antes de administrar incluso la lisis, ¿no? Los anticoagulantes, porque después te sangra hasta por el catéter y se torna un poco más. El electrocardiograma, que ya hemos hablado, la radiografía, que son muy básicos los exámenes basales, la glucosa, el hemograma, la urea, la creatinina, los electrolitos, todo. Entonces, esto nos va a dar porque los pacientes, por ejemplo, algunos de estos traen una hemoglobina baja y entonces cuando hay hemoglobina baja el corazón se exige más y estamos frente a un corazón infartado. Es la última guía del 2025, ¿no? De infarto, te dice que hay que pasarle, ¿no? Paquetes globulares y llevar la hemoglobina por lo menos a 10. Si el paciente no está muy comprometido, quizás por ahí se está hipotensando, ¿no? Pero si no, mantén tu hemoglobina en 8. La glucosa, nosotros sabemos que estos pacientes de por sí, porque están pasando por un estrés agudo, que es el infarto, se eleva, hay hiperglicemia y si son diabéticos, elevan un poco más la glucosa. Siempre debemos de manejar también los niveles de glucosa por debajo de 170 cuando es un paciente crítico. Como rango tenemos 120, 130, tampoco vamos a llevar a menos de 100. Entonces ahí tendremos que usar insulina. La urea y la creatinina es muy básico porque solamente también estos fármacos, si el paciente es renal crónico, de repente hay que reajustar las dosis a la creatinina, sobre todo lo que es la enoxaparina. Y si es un paciente renal en falla y está en diálisis, incluso ya no está la enoxaparina, ¿no? Sino tenemos que administrar heparina en infusión. Los perfiles de coagulación, indudablemente tenemos que pedir esto porque a nosotros vamos a llevar al paciente a lisar trombos, a destruir glóbulos rojos, vamos a hacer que su organismo esté un poco más hemorrágico, más sangrante y hay que vigilar esto. Si ya trae unas hemorragias o trastornos de coagulación de fondo, por más que esté indicado estos antiagregantes, tenemos que frenarnos igual si está indicado. O sea, hay contraindicaciones absolutas, por ejemplo, para usar trombólisis, ¿no? En algunos pacientes. El monitoreo continuo, indudablemente tiene que estar monitoreado el paciente con el electrocardiograma, con la saturación, con la presión arterial. Tenemos que estar vigilando al paciente porque el paciente nos puede presentar complicaciones eléctricas, complicaciones hemodinámicas y complicaciones mecánicas. Complicaciones eléctricas desde arritmias fatales, como taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, que ya son ritmos de paro,
o simplemente una fibrilación auricular, que es con eso cerramos nosotros el manejo de las arritmias, que va a ser la mesa redonda de la siguiente semana, y que vamos a tener también estos ritmos, que ya son ritmos de paro. ¿Quiere decir que el infarto me puede llevar a paro? Sí, le puede llevar a paro, ¿no? Entonces un arresto y compromete su vida. Entonces por eso son dentro del manejo del paciente con RCP. Tenemos que vigilar también las presiones, porque si hipotensan, estos pacientes te hacen shock cardiogénico. Son las primeras causas de un shock cardiogénico hemodinámicamente inestables. Y tenemos que vigilar también las complicaciones mecánicas, que no solamente te puede llevar a un paciente porque esté congestionado, sino que es un paciente que hemodinámicamente el corazón está con el gasto, el volumen sistólico está muy bajo y por lo tanto está haciendo un shock cardiogénico en caso de llenados y presiones, ¿no? En sí. Pero también nos puede llevar a compromisos mayores desde bloqueos, porque una parte de la arteria nodal o la arteria auriculoventricular nos lleva a bloqueos, ¿no? Que son secundarios a complicaciones ya de bradicardias del infarto o complicaciones mecánicas, porque se puede romper en rupturas papilares, perforación de la pared libre, y es una complicación mecánica. Se rompe el ventrículo, indudablemente el corazón tiene contenido de sangre y tiene presiones muy altas. Entonces esa sangre que está contenida en el corazón sale y hace un taponamiento cardíaco que compromete la vida del paciente en segundos. Entonces, ese es los mecanismos como el paciente puede tener complicaciones y que deben estar vigilados. Entonces las guías nos dicen, ahí están las recomendaciones, cuando usamos los opioides. Si no tenemos opción de morfina, tenemos otras opciones, mepetidina, meperidina, tenemos varios, ¿no? Ahí está el oxígeno, que el nivel de evidencia también. Algunos tranquilizantes son pacientes muy ansiosos por el dolor mismo que están presentando y todo esto. Entonces, en los métodos de reperfusión, que es el manejo en sí de la causa de la arteria ocluida o de la arteria que está todavía perfundiendo, nosotros tenemos que asegurar la reperfusión. Como en el video, nosotros tenemos reperfusiones por mecánicas, por fármacos o por PCI. Entonces, dentro de las mecánicas tenemos el intervencionismo percutáneo coronario, por cateterismo, con balón, con stent, ¿no? Ya nosotros hemos visto los tiempos. Nosotros, si va directamente a la sala de hemodinamia, el paciente debe llegar antes de las 2 horas, y en sala de hemodinamia debe estar en el récord de los tiempos ya en sala, o sea, puerta aguja, ¿no? O puerta balón, debe estar en 90 minutos. Ya ese balón que han visto en el video pasando en 90 minutos del paciente que hizo contacto médico con el dolor. Ese es el récord. O sea, el paciente no se va a estar dilatando el tiempo en tópico, haciendo la historia en emergencia, pasándole a una sala de rayos X, después tomando el EKG y demorando. O sea, los tiempos son horas. El paciente inmediatamente debe llegar, como en el video, la ambulancia a una sala de hemodinamia y debe estar su balón colocado en la arteria coronaria y el stent en menos de 90 minutos. Y si no, hasta 120 minutos. Ese es el ideal. ¿Hasta qué tiempo tengo tiempo? Hasta 12 horas, hasta 24 horas. Y incluso si son infartos ST elevado y el paciente está chocado, está en shock cardiogénico, no hay tiempo de 12 horas. Si tu paciente llega chocado después de 4 días, de repente viene de provincia y está chocado, hay que abrir la arteria. Pero usted me dijo 12 horas, me dijo 2 horas y ya tiene 4 días. Sí, pero está chocado, porque el único tratamiento de ese shock cardiogénico causado por un infarto ST elevado por una arteria ocluida, el tratamiento es reperfusión, es abrir la arteria, ya sea con intervencionismo percutáneo o por cirugía a pecho abierto con puente coronario. ¿Ok? ¿Qué otra indicación te dice que tú puedes pasarte estas 12 horas? Si el paciente sigue presentando los síntomas y si los marcadores también se están elevando o se reinfartó o el paciente está presentando incluso signos de falla cardíaca, que es el último cambio que está haciendo la guía del 25. Antes nos decían, si el paciente está chocado, abra la arteria, si no cuenta el tiempo de 12 horas, ¿no? En estos casos se extiende,
si tu paciente también tenía arritmias ventriculares, abra la arteria, porque esa arritmia es consecuencia de la arteria ocluida. Y la otra es que ahora hay cambios de falla cardíaca, signos de falla cardíaca aguda. Indudablemente, todavía abra la arteria. Entonces, indudablemente este paciente está con un gasto cardíaco bajo. La otra, el tratamiento fibrinolítico, que ya hemos visto, que nosotros tenemos para los tiempos, ¿no? Estreptoquinasa ya no usamos nosotros en Perú, algunos todavía lo están poniendo en guía para países, algunos latinos, pero creo que la mayoría de latinos ya no están. Alteplase, Tecneteplase, en América es más Tecneteplase. Entonces ya hemos hablado de los tiempos también, menos de 120 minutos, 20 minutos usted administre fármacos y no va a llevarlo. Puede ser que reperfunda, como que puede ser que no reperfunda con tus fármacos. O sea, tenemos fibrinólisis exitosa y no exitosa. Si no es exitosa, en menos de 12 horas, siga trasladando al paciente a una sala de hemodinamia. Y si es exitosa, de todas maneras, hay que asegurar la reperfusión con stent. ¿Okay? Y si es cirugía, también puede el paciente abrirse con un puente aortocoronario. Entonces tenemos algunas consideraciones aquí del PCI que ya hemos visto. Aquí. Entonces, el tratamiento de reperfusión, ahí están las indicaciones. Indudablemente, si usted me dice que es mejor, que le coloquen un stent o que usemos alteplase. O destruyamos el trombo con fibrinolíticos como alteplase. Hay muchos estudios comparados y siempre está a favor de ICP, stent. Entonces, es mínimamente invasivo, es mejor. Ahí están las evidencias, los fármacos, el tratamiento de rescate, cuánta dosis estamos colocando en esas diapositivas y ya ustedes lo revisan en más detalle o de repente cuando tengan un tanto la teoría. El tratamiento antiplaquetario, el paciente toma la aspirina, administrarla oral. ¿Cuál es mejor? Si es oral o masticable. Las masticables con recubrimiento entérica a veces son mucho mejor, ¿no? Pero nosotros no tenemos, pero los niveles de evidencia están iguales para tanto la vía oral como la masticable, ¿no? Entonces, el tratamiento antitrombótico están colocados los fibrinolíticos. Tecneteplase no la tenemos, sí la tenemos en Perú y tenemos una dosis de carga que ahí está. ¿Cuánto es la dosis que nosotros tenemos que administrar como dosis de carga? 30 miligramos, vienen ampollas de 100 miligramos, 30 miligramos dosis de carga. Tenemos que vigilar, también tenemos que vigilar nosotros todo lo que vigilamos, monitoreamos al paciente y sobre todo el sangrado, ¿no? Más que esas complicaciones, nosotros vigilamos si reperfunde o no reperfunde con fármacos. Si es un ST elevado, si ha reperfundido, el ST, el punto J, va a disminuir más del 50% del elevado. Otro criterio de reperfusión, que hay arritmias de reperfusión. O sea, el paciente va a presentar arritmias, puede ser un ataque cardiovascular o un ritmo idioventricular, que son arritmias de reperfusión. ¿Qué dice? Que es una señal que sí la arteria se está abriendo, está reperfundiendo, estamos asegurando el flujo con los fármacos en este caso. ¿Okay? Entonces, las heparinas, las dosis aquí. Y luego, cuando ya se ha reperfundido el tratamiento ya del paciente, al alta, están los beta bloqueadores, los calcio antagonistas, los manejos, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, una FEBI reducida, que como complemento nosotros hemos tomado una ecografía y ha salido una FEBI reducida, menos de 40%, están indicados los YECAS, ¿no? Los beta bloqueadores ante FEBI reducida quizás sí, pero ante FEBI no reducida, si tiene FEBI más del 50%, no están indicados. Antes, esos son los cambios últimos. Antes se decía beta block para todos. En cambio ahora, ya si es que se va a dar, es para el paciente que ha tenido un infarto y ha quedado con una FEBI menos del 40% o 40%. Y el beta bloqueador no es inmediato. Antes decían, cuanto antes mejor. Ahora ya el paciente cuando está en alta. O sea, cuando está en alta, recién nosotros colocamos los beta bloqueadores. Eso es en cuanto a los últimos cambios en las guías, las aspirinas, las dosis, ¿no? Las contraindicaciones, quizás alergia, sangrado, que tenemos que tener en cuenta, y con las
con los antiagregantes plaquetarios también de las clopidogrel, ticagrelol, prasugrel, ¿no? Entonces, como son antiagregantes, tienen riesgo hemorrágico. Tenemos prasugrel, ¿no? Ticagrelol, clopidogrel. ¿Cuál de los tres? ¿Tenemos los tres en el mercado? Sí lo tenemos. Prasugrel es un poquito más que te va a causar hemorrágica, pero sí es mejor, ¿no? Luego le sigue ticagrelol y clopidogrel en ese rango de sangrado, digamos, de hemorragias. La heparina, las dosis que ya hemos citado, la enoxaparina, y tenemos algunos tirofiban que no la tenemos nosotros en el mercado, las evidencias de los tratamientos, y esto también ya hemos visto en el video, la CTP. Y entonces para ver el stent, generalmente nosotros cuando analizamos un electrocardiograma podemos decir qué arteria está comprometida y también cuando el paciente ingresa a una sala de hemodinamia, primero antes de reperfundir, le hacen un cateterismo, sustancia de contraste, se pintan las arterias, se ve qué tanto de obstrucción y se determina si son varias arterias. De esas, si son varias, hay una sola arteria culpable, el ARI, como decimos, la arteria responsable del infarto. La arteria responsable del infarto es, siempre decían, bueno, estamos encontrando también, cuando ustedes hacen las prácticas, leemos los informes de cateterismo o vemos el cateterismo en sí, y el paciente no solo tiene tapada la coronaria derecha, sino también tiene ocluida la descendente anterior, tiene ramos, tiene en la descendente anterior de repente tiene hasta 3 placas de ateroma, pero que no está la trombosis así, sino que la trombosis está, el trombo está en la coronaria derecha. Entonces, antes del 2025 se decía, se abre solamente en este evento que es agudo la arteria LARI, la arteria responsable del infarto, o se abren todas las que requieren abrirse, aunque no tengan trombos todas. Entonces, dicen que ahora se debe de abrir todas en la misma etapa. O sea, en el mismo procedimiento, todas. Si encontró 4 arterias, una nomás está aguda y las demás están crónicas, abra las 4, ¿no? Con el stent. Eso es lo que está citando la guía del 2025, de la AJA, ¿no? La guía americana. Sin embargo, hay excepciones. La excepción es cuando su paciente está en choque cardiogénico, solamente limítese a abrir la arteria responsable del infarto. Obviamente, ¿no? El paciente está en choque cardiogénico fácil, te puede hacer una complicación eléctrica o mecánica, entonces solamente así tenga más arterias, abre la arteria responsable, la ARI, como decimos, ¿no? ARI, arteria responsable del infarto. Esos son los cambios en las últimas guías de manejo del ICT. Entonces, los stent que hemos visto en los videos, la angioplastía. Y bueno, así estaríamos en lo que es el manejo del infarto. Entonces, el manejo de infarto, las medidas generales, no detallarlos mucho, en las medidas generales, la idea es abrir la arteria si es un ST elevado. Y en el ST no elevado, sí, también el manejo es lo mismo, pero aquí no lisamos, no usamos fármacos, no usamos alteplase. No hay reperfusión por fármacos en el ST no elevado. Está contraindicado el uso de alteplase o de fibrinolíticos. ¿Ok? Entonces, si no tienes un ST elevado, no use fibrinolíticos. Esa es la... Y la angina inestable. La angina inestable se maneja tan igual si es de alto riesgo, dan igual como un IMA-ST no elevado. Tampoco, o sea, ni siquiera está ocluida. De repente sí hay una placa que está pasando el 70% obstruyendo la luz, pero todavía no hay trombo, ¿no? Entonces no amonizan ni enzimas ni el EKG, pero hay una historia, un dolor muy típico. Es una angina inestable dentro de un síndrome coronario y maneja igual que ST no elevado. Entonces, ST no elevado y angina, nada de fármacos que lisen el trombo, no alteplase. ¿Preguntas? Ahí nos quedamos. ¿Todo claro? Ya. Bien, gracias. A ustedes.